Hola, ¿cómo están? Buen día. Quería hacer unos pequeños comentarios a propósito de eh, la diferencia que hay en la derecha política a propósito de las candidaturas de Kaiser, Kast por un lado y Evelyn Matei y Chile Vamos por el otro, por la centro derecha, digamos. Lo primero que quiero decir es que me parece a mí que eh, hay que aclarar cuál es la posición de básicamente Chile Vamos, ¿ya? Eh, y luego, que es la más importante porque son los partidos más grandes, los partidos más tradicionales y que agrupan de alguna manera la mayor cantidad de votación y que eventualmente con voto obligatorio tienen más perspectivas de ganar el electorado, digamos, ¿ya? Y además porque las encuestas dicen que Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, ocupa la primera posición. Entonces, lo primero que hay que decir es que Chile Vamos tiene una posición básicamente en términos políticos, lo que tanto les critica Hugo Herrera, que publica columnas en El Mostrador y en la radio Universidad de Chile, medios que de por sí son bastante progresistas, se podría decir. En el caso de la Universidad de Chile, progresista es poco, digamos, son francamente de izquierda, declaradamente de izquierda. Entonces él insiste mucho en criticar a la centro derecha por falta de pensamiento político, pero él con su crítica básicamente, sobre todo utilizando plataformas que son de izquierda o de centro izquierda, es como rara su posición, digamos. Ya su crítica parece más que contributiva derechamente, lo que busca pareciera ser sabotear una posición de la centro derecha que no es perfecta, pero que a mí me parece que es mejor que la que propone Hugo Herrera, digamos, no por el hecho de que eventualmente carezca o sea débil su planteamiento político, porque el planteamiento político básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que podemos entender de lo que quiere decir Hugo Herrera con su planteamiento político que le falta a la derecha? Bueno, que la centro derecha chilena, que en este caso encarnaría el proyecto de Evelyn Matei, básicamente es centralista, concentra todos los recursos, toda la atención en Santiago, en la capital, y las regiones y el desarrollo regional y los gobiernos regionales, porque estamos hablando sobre todo de política, quedan en un segundo plano, quedan rezagados, y eso explica en gran parte también por qué Santiago concentra la mayor parte de la población del país, la mayor concentración de votantes, y en un segundo plano quedan las regiones, digamos, ya bastante rezagadas y algunas de ellas muy a mal traer, digamos, ya con tasas de cesantía y de pobreza superior al promedio del país, ¿ya? Entonces, eso es un primer punto. Pero la propuesta, Hugo Herrera, la propuesta que tiene, digamos, básicamente él con sus autores y su crisis del centenario, es muy romántica, y él mira a un país que era más pobre que el que Chile es ahora, digamos, mucho más pobre, con menos gente yendo a la universidad, eh, con mucha gente, con un porcentaje muy inferior de gente con educaciones universitaria o terciaria. Es otro país, digamos, ¿ya? Entonces, y además él impulsa este estado social, insiste mucho en este estado social, y este estado social lo que hace básicamente es fomentar una actitud pasiva en la población. Si uno mira, por ejemplo, los canales como Chilevisión, canales como CNN Chile, que debiera ser un canal liberal, lo que uno ve francamente ahí es una apología declarada del sector minero y del mundo agrícola. Ellos son los grandes financistas o auspiciadores de la mayor parte de los programas que hacen en esos canales, sobre todo en CNN. Y uno se da cuenta que esos son sectores altamente, que no son inclusivos por naturaleza, porque la agricultura, el mundo agrícola, requiere que usted tenga tierras. Y la tierra en Chile, el 50% le pertenece al Estado. La gran mayoría de la población chilena no es propietaria de tierras, por lo tanto, no puede participar del negocio exportador del mundo agroalimenticio, queda excluido.
¿ya? Y el mundo minero ni hablar, peor todavía, porque requiere una gran cantidad de inversión, por lo tanto, o la hace el Estado a través de su empresa estatal, o la hacen grandes corporaciones internacionales que pueden y tienen recursos para venir a explotar. Todo el resto de la población queda excluido de esa forma económica que es de alguna manera continuista, en el sentido de que fue lo que dio larga digamos, en la temporada, en el periodo exitoso de los Chicago Boys y las reformas estructurales que se hicieron al país. Esa inversión y ese impulso que se le dio a la economía minera y a la economía agroindustrial o agroalimenticia tiene, por supuesto, sectores que luego se incorporan y que proveen servicios a la industria de la celulosa, pensemos también en la industria forestal. Entonces hay un auge importante y hay una industria que luego viene a proveer servicios y que también ayudó a que creciera una clase media que es importante. Y eso queda afuera, digamos, en toda la discusión que hace Hugo Herrera y todo el Estado social. Y eso es fundamental porque hace que esa población chilena que creció y que alcanzó un cierto bienestar es una población libre que quiere su libertad, que la defiende y que además ha alcanzado un cierto desarrollo económico, una cierta independencia económica que es base para poder ser libre también. Entonces, esta economía social que plantea Hugo y que encarna Desbordes, al parecer, según él lo ha dicho, básicamente lo que apunta es a gente que básicamente viene a asumir un rol pasivo, donde la gente en el fondo espera que el Estado lo vaya subsidiando en las cuentas, con bonos por hijo, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que es una invitación a que la gente asuma un rol pasivo, y en ese sentido no es ningún progreso. Lo que ocurre es que ese desarrollo que Chile alcanza en esta etapa de alguna manera parece haber llegado a un tope, y lo que se quiere es que si se insiste en este esquema, entonces no hay futuro, digamos, porque si la mayor parte de la población queda excluida porque no tiene tierras para participar de la producción, porque además vamos a tener y estamos teniendo crecientes problemas de agua, etcétera. Entonces, por las reclamaciones de tierras, digamos, en la zona de la Araucanía y de la región de los lagos, entonces no son inclusivos, ese mundo no es inclusivo, y además presenta estrés porque no se han hecho obras, por ejemplo, de embalses, una serie de problemas. Y básicamente porque el Estado es el gran propietario, digamos, o patrimonial del 50% de lo que hay en Chile. La población no tiene propiedad, la gran mayoría de la población no es propietaria, por lo tanto no es inclusivo, y la minería ya lo explicamos. Entonces lo que hay que hacer es pensar un segundo piso de reformas que incorporen a la población, a parte importante de la población, para que pueda, digamos, consumir, porque esta apertura, baja tarifa que hay, ¿cierto?, de aranceles, etcétera, de impuestos para que se pueda importar y el comercio sea dinámico, básicamente lo que hace es que la población puede comprar productos efectivamente más baratos, pero todo lo que Chile exporta, que es básicamente alimentación y minería, no puede comer minerales, lo que le queda es comer alimentación, está carísima. Se ha encarecido cada vez más porque todo se exporta, entonces en otros países gozan de esta alimentación, el dinero llega a los exportadores, la población que participa de ese rubro lo hace solamente temporalmente en el mundo agrícola. La minería tiene ciclos más largos, pero en el mundo agrícola es solo por temporada, los alimentos son caros, entonces Chile se alimenta de chucherías, de televisores, de plasma, de ropa que llega de la India o de China, pero básicamente la alimentación es cada vez más cara, digamos, y eso hace que también se impulse el comercio ilegal y las mafias del comercio ilegal que pululan por todo Santiago. De modo que lo que se requiere entonces son dos patitas. Es una patita que va enfocada a qué reformas vamos a hacer para que parte importante de la población pueda hacer un intercambio, se incorpore a la producción de bienes o servicios que de alguna manera le den un poder adquisitivo que sea ventajoso al momento de participar del intercambio. Lo que hay actualmente no lo es, porque como digo, se benefician unos pocos que están, digamos, que tienen
que tienen las condiciones para poder participar de esta economía abierta, y el resto de la población lo que le queda es consumir en base al crédito. Entonces los ganadores son la banca, que entrega crédito, y los productores mineros y los productores de agroalimentos, y el resto de la población gana bajos ingresos, los alimentos son cada vez más caros, y están totalmente excluidos de una producción de bienes y servicios que ya va, digamos, en una escala que ya dejó de ser incluso de manufactura tradicional, y hoy día estamos hablando de producción de software, producción digital, y el mundo va hacia allá, digamos, ¿ya? Eso. Y entonces viene aquí, ¿qué pasa con...? Entonces esos son los desafíos de Chile. Vamos, nuestra política, como he dicho en otra parte, nuestra política de exterior es básicamente dominada por el sector minero y el sector agroindustrial, que son los auspiciadores, digamos, de Chilevisión, de CNN, pero si uno mira la mayor parte de los canales, lo que hay son, los grandes auspiciadores son o mineros o agroindustria. Y si eso se mantiene, la posibilidad de que el resto de la población se incorpore a producir bienes y servicios, digamos, es remota, ¿ya? Y por lo tanto no vamos a salir de la trampa en la que nos encontramos. Ese es un gran tema, y toda la academia es, de alguna manera, está de alguna manera capturada, o de alguna manera es continuista en este esquema. Eso es lo terrible. O lo quieren hacer a través de engrandecer el Estado, y el Estado entonces se asegura ingresos a través de la producción minera, y por lo tanto, una vez que el Estado tiene asegurados sus recursos, ya poco le importa el destino de lo que puede ocurrir con el resto de la población. Ese es un problema grave que lo he denunciado y que debemos poner ojo. Hay que poner los incentivos en los ingresos del Estado con la prosperidad de la población, porque de lo contrario lo que hay es que el Estado corre por su carril propio. Eso es lo que está ocurriendo con el acuerdo de Soquimich. El problema no es Soquimich, el problema es que el Estado metió la mano ahí, asegurándose recursos, y con eso el Estado después se echa a la espalda todo lo que puede ocurrir con el resto de la población. Maneja más recursos y por lo tanto compite en desigual con el resto de las otras producciones, de los otros productores, y se olvida, digamos, de lo que pueda pasar con el resto de la población. Y este proyecto que insiste Hugo Herrera y Desbordes de la derecha social, lo que hace es de alguna manera fortalecer este papel del Estado, lo cual es nocivo para el desarrollo de las personas, digamos, porque si las personas tienen cada vez más ayudas estatales, en el fondo la ley del menor esfuerzo, la gente tiende a adoptar una postura cómoda de quedarse en los laureles esperando que le den. Cada vez son menos los que tienen que producir más para poder financiar a más, que son los que hacen menos. Entonces, de esa manera no llegamos a ningún lado. Y entonces llegamos a la derecha más extrema, o la derecha, digamos, libertaria, porque en realidad yo no me compro tanto eso de la derecha extrema. O sea, es la derecha libertaria, de Kast y de Kaiser. Y ahí la diferencia fundamental es que Kaiser es mucho más liberal que Kast. Kast es del Opus Dei, es integracionista, se levanta rezando y se acuesta rezando, lo cual para quien lo quiere hacer está bien, pero yo creo que el resto de la población no está en esa parada, digamos, ¿ya? Y menos lo va a estar la centroizquierda, que básicamente son más bien laicos, qué sé yo. Entonces, me parece que ellos son muy extremos, y además tuvieron la oportunidad de haber hecho algo con una reforma a constitución, con el proyecto constitucional, el segundo proyecto constitucional, y se la farrearon. Pero Kaiser, digamos, no tiene gente, no tiene respaldo. Él de alguna manera, en sus declaraciones, parece preferible en cierto sentido a el mundo de Kast, pero el mundo de Kast representa efectivamente a una organización, a un partido que ya está constituido y que de alguna manera tiene una solidez que Kaiser no tiene. Pero ambos, en cualquier caso, son partidarios de este libertarismo. No es otra cosa más bien que el laissez-faire del siglo XVIII, ¿ya? Y ese laissez-faire básicamente es profundizar este esquema de economía agrícola de los que tienen tierras para producir, y economía minera, y el resto nos quedamos todos de brazos cruzados, básicamente como consumidores con bajos ingresos, de lo que nos permiten, digamos, este esquema de libre comercio
con arancel cero, bajas tarifas, digamos, de importaciones, ¿ya? Entonces, en la práctica es interesante sobre todo el papel de Kaiser que tiene en no ser tan moralista y en su apertura, digamos, de dejar a que cada uno, cada individuo desarrolle su proyecto vital en función de lo que él cree que es lo mejor, ¿ya? Pero por otro lado, digamos, son partidarios de mantener este esquema, eh, incluso eventualmente radicalizarlo, y entonces, claro, probablemente no le escuchamos a ellos nunca decir absolutamente nada respecto de la industria. Entonces, básicamente ese silencio lo que dice es que mantenemos este esquema de exportadores de commodities mineros y agroalimentos. Y ese esquema dio sus frutos, lo que tenemos es lo que hay, pero no hay, digamos, un segundo piso, un segundo nivel eh, que implique más, que implique aplicar nuevo conocimiento. El caso del mundo astronómico, digamos, y el rechazo al proyecto de una instalación de un proyecto energético en el norte del país, en Antofagasta, es paradigmático. Resulta que Chile tiene una gran cantidad de centros de investigación astronómica donde los chilenos ocupan solo el 10% de esos centros. Esos centros se instalan en determinados lugares del norte del país y prácticamente luego, con una suerte de dominio indirecto, impiden que el resto de el territorio pueda tener otros desarrollos, digamos, porque provocan o pueden provocar contaminación lumínica. Entonces tenemos que tanto de Europa como de Estados Unidos se vienen y se instalan en el norte y con eso prácticamente se inhibe todo el resto. Pero no solamente tenemos el problema de que hay un efecto de inhibición de desarrollos industriales que pueden haber, o instalación de poblaciones, urbanización en los territorios aledaños a esos centros. No solamente está que el 10% solamente se ocupa por los chilenos para investigar en esos centros y el otro 90% corresponde a los norteamericanos o la comunidad europea en el caso de la ESO, sino que además está el tema de que no tiene ninguna bajada para la población, porque la población chilena no entiende lo que lee y las matemáticas que tiene son paupérrimas y se siguen haciendo, digamos, yo no tengo, digamos, un ataque directo contra eso, pero se siguen haciendo peregrinaciones con los santos y la gente coloca palitos, digamos, de madera con lana roja. Entonces, esa ciencia que se desarrolla es una ciencia absolutamente de élite, es una pequeña élite que la aprovecha y no tiene ninguna bajada real en Chile, porque Chile continúa siendo un país básicamente ignorante que vive que vive, digamos, moliendo choclo y haciendo humitas envolviendo las enojas, digamos, ¿ya? O se celebra mucho el curanto que se hace en el suelo, pero eso que se celebra tanto como una cosa pintoresca y como una cosa que los aborígenes se les ocurrió hace, no sé, 5.000 años atrás o 10.000 años atrás para calentarse sus comidas, no puede ser algo que hoy día celebremos cuando tener en el fondo cubiertos, poder comer en una mesa y poder tratar los alimentos de una manera más gourmet agrega mucho más valor, ¿me entienden? Entonces, esa élite, esa ciencia que se desarrolla para una pequeña élite que participa del mundo académico, principalmente internacional, y en Chile no tiene una bajada real para el resto de la población chilena. Y eso es triste, es penoso, ¿me entienden? Y ellos tienen en las universidades, y ese es el problema que tenemos en las universidades, porque ellos son los principales defensores o que hacen el lobby para ellos. Entonces, tenemos un problema ahí también con las universidades no ayudan a que podamos efectivamente salir de este esquema de producción agrícola, exportación de commodities mineros, y eso hace que los jóvenes van a estudiar 5 años, 6 años, 7 años a la universidad para básicamente seguir haciendo lo mismo, porque políticamente estos gremios no solo ponen y auspician los programas de televisión, ponen las discusiones y ponen los dineros también para que las universidades en el fondo repliquen este esquema y haga que los estudiantes básicamente sigan, digamos, siendo parte de este ciclo que no avanza nunca hacia un estadio superior, ¿ya? Eso. Entonces, esa derecha libertaria
en la ausencia de su, y uno lo puede ver también en la discusión aquí que hubo sobre los temas de la reforma de pensiones, digamos, en parte tenían razón, pero en parte básicamente lo que uno ve es mantener un status quo en el cual se diferencia poco de esta centro-derecha. Entonces, ese es mi comentario. Yo sé que muchos están de vacaciones, estoy trabajando para poder hacer una publicación de algo que espero compartir con ustedes y eso. Así que nos vemos otro día. Que tengan buena semana.